entonces estoy emocionada. Hello a los que se están conectando. De una voy a invitar a mi primo que ya se metió. Bien, buena noche esta vaina. What's up, bro? ¿Qué más, bro? Tanto tiempo. Ah, sí, bro. ¿Qué tal ¿Qué todo? haces, bro? Acá, man, escuchando el tremendo testimonio de Kofi. Sí, estuvo muy tremendo. ¿Desde dónde nos saludas? ¿Desde qué parte del mundo, mi primo que viaja tanto? Miami, bro. ¿Vos estás en casa? Sí, en Bogotá, Bogotá, Colombia. Nice, man. Who's there, Ah, Dan? bueno, bro. No, estoy acá, bro, esto se mueve mucho. ¿Con quién estás? Aquí en la casa, bro. ¿Y quién está ahí hablando atrás? No sé. Este, este Mateucho me quiere dañar el live. Bro, bueno, comencemos ahí suavecito. Te pregunto, bueno, les presento a mi primo. Hola a Él es mi todos. primo David. Tiene 20 años, está soltero, es un crack, canta, es famoso, Mm, Solo Jesús es famoso, bro. pero, pero más importante, es uno de mis amigos más cercanos y creo que es uno de los que más me motiva y como que me reta a crecer en mi relación con Dios. Em, y nada, bro, preséntate también tú, bro. ¿Qué haces? ¿Quién Bueno, eres? saludos a todos. Mi nombre es como David Mateucci. James es mi primo, una de mis favoritas personas en el mundo entero. Disfruto mucho estar con él. No, pero yo sirvo acá en la iglesia en Miami, G12 Church. Dirijo la alabanza. Eh, Tengo el privilegio de estar en el equipo de alabanza junto con la pastora Lorena Castellanos y bueno, el equipo que tenemos acá. Soy parte de los 12 del pastor Rich y la pastora Manuela acá en Miami. Eh, Nada, hace 4 años entregué mi vida a Jesús por completo, en el sentido que como casi siempre conocía quién era y yo nací en la iglesia y todo, pero pasé un tiempo en el mundo, eh, así en la rumba, pero después a través de las oraciones de mi familia, incluyendo muchas oraciones de mi primito Santiago, Amén. eh, Dios me tocó el corazón y pude eh, entregar por completo mi vida eh, y servirlo con todo mi corazón y es lo que amo hacer y lo que quiero hacer por el resto de mi vida. Amén. Entonces, Bro, te pregunto, ¿cómo es? Muchas personas no saben cómo es el contexto de tu familia o de mi familia. Y no sé, cuéntanos un poquito, o sea, cuántos llevamos en la iglesia, de dónde venimos, ok, y la historia de tu familia también. bueno, entonces, yo y Santiago eh, nacimos a una familia con un llamado muy grande pastoral. Nuestro abuelo y nuestra abuela, Omar Cabrera y Marfa Cabrera, eh, eran bueno, nuestro abuelo, él viajaba por todos lados de Argentina, tenía 200 más iglesias por toda Argentina. Él viajaba por todos lados predicando el Evangelio y predicando como mostrando los milagros que hace Dios y a través de su vida había muchos milagros, mucha gente recibía sanidad y todo. Y él iba por todas partes de Argentina. Si has escuchado esas historias locas, son muchas Sí, así iguales ahí que lo metían en la cárcel por predicar, que todos veían el man que siempre estaba ciego por ahí, por el pueblito, y después todos lo ven que él ya tiene, how do you say, like vision, visión, visión. y bueno, así todas esas historias locas, eh, era como la vida que vivía nuestro abuelo. Yo cuando nací, ya había pasado un año que mi abuela había fallecido. Y un año después de eso falleció mi abuelo. Entonces yo y Santiago nunca conocimos a nuestra abuela.
y a nuestro abuelo él nos conoció, pero nosotros no lo conocimos a él. Eh, pero desde chiquitos sabíamos que teníamos ese llamado de servir a Jesús a través de los dones y el ministerio que nos ha dado. La mamá de James es la hermana de mi mamá. Mi mamá es la menor, mi tía es la segunda menor. Ojalá sea segunda menor, sí. Ya, la que le sigo. Ajá. Y, y no, la verdad, nuestra familia, ya como viven en todas diferentes partes del mundo, cuando murieron mis abuelos, creo que ahí como la familia, todos fueron donde como Dios nos iba llevando. Ya, Eh, y yo con mi familia estamos acá en Miami, abajo de los pastores César y Claudia Castellano, que yo tenía 7 años. trabo un poquito. Ya, Eh, ya. y a través del tiempo, de a poquito, como en Colorado no encontrábamos como donde no encontramos donde como quedarnos y todo. Con el tiempo, ya como dejamos de ir a la iglesia y todo, cuando tenía 12 años, mis padres se separaron, que eso para mí fue un shock, así re fuerte. Yo nunca creía que iba a pasar eso. De hecho, me acuerdo cuando yo estaba en la escuela, eh, y yo veía chicos y amigos que sus padres eran divorciados. Y en mi mente yo no lo entendía, tipo, mi mente no podía procesar qué era vivir una vida con padres separados. Y yo siempre decía, no, eso nunca va a pasar con mi familia porque nosotros creemos en Dios, nosotros estamos en la iglesia y todo. Eh, pero un día, a través de mucho tiempo de frustraciones, eh, llegó un punto que ya como mis padres no podían más. Y bueno, ahí hay muchas historias de 12. Cuando eso pasó cuando yo tenía 12 años. Viví con mi papá, yo compartí un cuarto con mi papá, mi hermana con mi mamá por como un año. Después mi papá fue a Argentina porque mi abuelo, del lado de mi papá, se está muriendo. Se quedó ahí, se casó ahí y todo. Mi mamá, nosotros estamos, yo, mi mamá, mi hermana, en Colorado. Y después llegó un punto cuando yo tenía por ahí 15 años que mi hermana se fue a Colombia a una convención de Sí, mujeres por una sí. semana. Y al final Dios como la tocó súper fuerte que tomó la decisión de quedarse en Bogotá por un año. Eh, entonces yo me quedé solito con mi mamá hasta que un punto llegó que nos íbamos a mudar y mi mamá me dijo, bueno, anda a pasar un tiempito con tu papá, ya que nos vamos a mudar, que te vas a tener que cambiar de escuela y todo. Yo estaba en mi primer año de la secundaria en Estados Unidos. Entonces yo tenía, no sé, 13 14 años. No, perdón. Sí, como 14 15. Ujú. Y, y ahí ya mi mamá dijo, bueno, si quieres venirte conmigo, que se iba a mudar como a 2 horas de donde vivíamos, o anda con tu papá. Entonces yo fui a Argentina con mi papá y me quedé ahí. Y ya como al final del año, cuando yo estaba con mi papá, me quedé con mi papá como un año. Ahí Santiago y su familia se fueron a Miami Sí, para sacar la ciudadanía. Eh, y mi hermana fue con ellos. Después mi hermana vino a visitar a mí y a mi papá en diciembre. No sé dónde estaban ustedes, por ahí en Miami, no sé. Pero mi hermana vino a visitar para ah, sí. Navidad. Y, y ahí es donde como empieza todo el cuento que mi hermana me decía, no, David, pero tenés que entender que tenemos un llamado pastoral y la verdad mi hermana no me empujó para nada, pero lo que yo veía es el testimonio que todas las mañanas ella se levantaba tempranito y hacía el devocional. Pero tú en ese momento ibas a la iglesia o No, asistías no, a la no, yo ya iglesia. estaba en esa época, bueno, entonces sí, cuando se fue mi papá, cuando yo tenía 12, 13 años, antes de entrar a la Ujú. secundaria, yo la cosa es que siempre cuando yo vivía con mi papá, yo era casi como mi ídolo Sí, ya. y yo quería ser un buen hijo em, Ujú. para que mi papá se vea como un buen papá, porque yo lo amaba tanto, Ujú. yo creía que era el mejor padre del mundo y todavía lo amo tanto y creo que es. Em, eh, y, y él, cuando se fue, yo no me sentía, yo la verdad soy un chico que casi nunca me siento deprimido,
nunca paso por momentos tristes. De hecho, cuando se divorciaron mis padres, yo me acuerdo, la próxima mañana yo estaba en el colectivo de la escuela y yo dije, bueno, voy a, voy a, voy a estar triste para que todos me pregunten qué pasa, por qué estás así, para tener atención. Y 30 minutos después me encuentro riéndome con todos. Yo me acuerdo, estaba riéndome con todos Ujú. y en mi mente como tuvo una pausa y dije, wow, no, ni puedo quedarme triste, mis padres se acabaron entonces yo creo que algo que Dios como me cuidó. Eh, Sí, pero entonces cuando se fue mi papá, no era por rebelde, no era por tristeza, por nada, pero como no estaba mi papá, yo ya no sentía como que tenía que hacerlo sentir como que tenía que tener esa imagen bueno, de buen hijo. Entonces ahí yo empecé a salir a fiestas, ahí empecé a tomar, a fumar. Bueno, empecé a hacer de todo, así como el testimonio de todos de cuando entran en el mundo. Pero cuando volví a Argentina con mi papá, en esa época cuando mi mamá me dijo que me iba a hablar con mi papá, ya como volví a estar con mi papá, tomé la decisión de dejar toda esa vida. sí, No por dar mi vida a Jesús, pero era más como por estar con mi papá. sí, Pero yo, como con todos mis amigos, yo decía que yo no fumaba, no tomaba todo eso en Argentina por ser cristiano. Pero sí, había momentos donde todos estaban tomando y entonces yo empecé a tomar y todo. Entonces, obviamente, yo no tenía una relación con Dios. Yo creía que él era real, pero no tenía una relación con él. Entonces, cuando vino mi hermana, yo ya estaba mucho más tranquilo. Tipo, yo no, no tomaba, no salía a fiesta, ta, ta, ta. Vino mi hermana, pero ahí todavía no tenía relación, no iba a ninguna iglesia, nada, ya estaba haciendo mis cosas. sí, Eh, y vino mi hermana y a través de su ejemplo de todo, yo me acuerdo un día, estamos en colectivo yendo a la casa de nuestro tío, el tío de Jordi, y Santi que vivía a una hora de donde yo estaba viviendo. Y mi hermana ahí en el colectivo me contaba todo de cómo iban las cosas en Miami, de cómo se movía Dios, todo. Y ahí como sentí como Dios diciéndome que... Y yo todavía no sabía que era Dios, pero en el momento yo decí como un anhelo de ir a Miami y vivir con mis tíos. Eh, wow, y yo me acuerdo, llegamos a la casa de mi tío, ahí en Córdoba, en Argentina, y yo le mando un mensaje a mi tía Doris, la mamá de Santi. Y le digo, bueno, tía, es que quería saber si podría ir allá a vivir con ustedes un tiempo. Es que ya como quiero crecer en el ministerio, quiero entrar a mi vida a Dios y todo. Porque yo no tenía vida devocional, no tenía relación con Dios, no estaba en ninguna iglesia, nada. Y yo sabía que si quería hacer eso me tenía que entregar por completo. Tenía que apartarme por completo, era algo como que yo entendía. Y ahí mi tía me mandó un mensaje diciendo que estaban ahí. Ella me dice, estamos acá con lágrimas, llorando porque wow, ya por tanto tiempo íbamos orando ya, que vengas y vas con nosotros a entregar tu vida. ya, Y yo, wow, así como tremendo. Entonces fue Dios ahí colocando y llamándome a esa relación con Él. ya. Yo siempre le digo a todos, sé que yo era muy ¿cómo es? Privilegiado, ¿no? Privilegiado, ya, Privilegiado. Bueno, privilegiado. sí, tenía un gran privilegio de poder vivir con mis tíos que eran pastores, de poder estar ahí y que ellos me apoyen todos los días, me motiven. Pero eso era el resultado de una decisión que yo tomé de Mm, apartarme completamente, de salir del colegio, de salir de mis amistades. Yo me fui a Miami, donde no conocía a nadie que no era de la iglesia. mm, Estaba en una casa con mis tíos que eran pastores. Lo único que conocía era la célula, la iglesia y mis tíos que eran pastores, la casa. Entonces yo tomé la decisión de apartarme completamente. Yo tomé por ahí como eran como 6 meses, un año de no ir a la iglesia, de no ir a la escuela. Y bueno, entonces me aparté por completamente y ahí como me saturé en la iglesia, pero no la iglesia, pero el sentido de me saturé en una relación con Dios, rodeado con gente que me iba a motivar a crecer. Entonces, ahí es donde todo empezó, ahí es como la otra parte y bueno, a través del tiempo de buscar a Dios todos los días, ahí Dios empezó a como poner su llamado en mí y todo. Pero ahí como que acá en Miami, mis padres, mi papá en Argentina, yo cuando estaba en Argentina viviendo con mi papá,
vivía con mi papá, mi madrastra y mi hermanita. Que yo tengo una hermanita de parte de mi papá y de su esposa. Y eh, hace como un año, 2 años, mi mamá se mudó a Argentina también, a Buenos Aires, y se casó también bueno, con mi padrastro, que él era como el discípulo amado de nuestra abuela Marfa. Todos Ya. mis tíos lo conocen, toda la familia lo aman, todo. Entonces eso fue súper lindo. Y entonces ya estoy en la parte del testimonio donde Dios usó todo lo que el enemigo quería hacer para mal y lo transformó en bien. Y ahora mis padres están súper felices en la iglesia y todo. Eh, entonces, la verdad ahora estoy viendo como la promesa y todo. Pero eso, más que nada, esa es mi familia. Tenemos ese llamado Bueno, pastoral y todo. bueno, entonces te pregunto, te hago dos preguntas. Primero, ¿por qué es necesario o cuál es el resultado de tener la paternidad de Dios? ¿Y cómo llegaste a tener la revelación de la paternidad de Dios en tu vida? Entonces, empezando con como la segunda parte, cómo llegué a ese punto. Parte de mi gran lucha cuando llegué a la iglesia, yo me acuerdo, por ahí Santi se acuerda también, era que cuando yo llegué a la iglesia, como que nunca tuve esa experiencia sobrenatural, ¿no? Algo como que me sacaba a Dios del mundo y me revelaba algo y venía una luz y esto y lo otro. Como ese encuentro que yo sabía que era fuera del mundo, ¿no? Eh, y yo como casi la única relación que yo tenía con Dios era a través de la palabra, de la Biblia. Yo era como, yo me acuerdo, tenemos un cuarto de guerra, Ya, que era nuestro cuarto, y yo ya, entraba ahí y lloraba y oraba y oraba, y decía, Dios, te quiero sentir, te quiero escuchar, quiero conocerte como padre, quiero sentir tu amor, todo esto, y yo duraba 2 horas ahí adentro, sin nada, sin sentir nada, sin escuchar nada, sentirme completamente solo, y yo cuando empezaba a llorar, no era por sentir la presencia de Dios tan fuerte, pero era por estar tan frustrado que no podía sentir a mi Padre Dios. Y yo por mucho tiempo pensé que era porque aún tenía que confesar pecados, pero yo ya había dejado todo, pero así una manera eh, como dramática, de dejar. eh, y después yo pensaba que era porque no tenía suficiente fe y tenía el temor que nunca iba a tener suficiente fe. Después yo pensaba como, después era así súper frustrado y todo. Eh, Hasta que me acuerdo un día, estamos en una cena con nuestro líder en esa época, y mi hermana estaba ahí y todo, estamos celebrando cuando se graduó. sí, me Y, acuerdo. y me acuerdo estamos en esta mesa y yo estaba súper frustrado hablando con mi líder. No entiendo por qué todavía no, ya habían pasado como 2 años de estar en la iglesia. No, no, eso todavía era como un año porque estamos en Ya, Saniagos. sí, Era sí, como un año, menos de un año, pero ya varios meses de orar todos los días, ya, de buscar de la palabra todos los días. Lo único que conocía era la iglesia y Dios y todo. Y yo me acuerdo, era como, en esa época estamos en una escuela, que era el servicio de la iglesia en una escuela. Y ujú, yo y mi prima Nadia éramos los únicos que iban al frente. Y nosotros nos arrodillábamos y éramos esos chicos que nos volvíamos locos ahí en el frente. No sé si te acordás. sí, me acuerdo. No los únicos, pero éramos como los dramáticos. Y llegamos de ahí y yo me acuerdo todos los domingos yo llegaba a mis rodillas y llegaba al punto que yo lloraba porque no sentía la presencia de Dios. Porque, bueno, todo un cuento. Hasta que yo dije, bueno, llega esa noche que estamos celebrando la graduación de mi líder y estamos en la mesa y yo estoy así frustrado con Dios porque, ¿por qué no siento nada? ¿Por qué será mi fe? Esto, lo otro, ya que hago, ya hice todo. Y mi líder me empieza... Y yo me frustraba cuando la gente me decía esto, pero como Jesús le decía que es mejor, es más bendecido el que cree sin ver que el que cuando vino Tomás, creo que era, Tomás, sí. Tomás, y le puso el dedo bueno. Y yo decía, bueno, pero a mí no me importa ser bendecido. Lo que yo quiero es sentir a Dios. Es lo que quiero más que nada. A mí no me Ya, importa tener todas las bendiciones del mundo. Lo que yo quiero es sentir a Dios. mm, Eh, y me acuerdo, mi hermana estaba al lado mío y se pone su mano en mi hombro. Así, David, no te preocupes. No sé qué iba a decir, pero de una ella como empieza a llorar y casi se cae.
y empiezo a Wow. llorar y yo ahí como re frustrado, como esta se está haciendo la dramática. Y ella empieza a llorar y dice, no, wow, David, es que te toqué y sentí la presencia del Espíritu Santo tan fuerte que Wow. sentí como que todo el cuarto se empezó a mover y me mareé y casi me caigo total. Y ella llorando, 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 ahí con como, no sé, el toque. Y ahí yo me frustré aún más, porque yo dije, ¿cómo puede ser que mi hermana me toca y siente la presencia del Espíritu Santo y yo acá buscando a Dios todos los días no siento nada? Entonces yo empecé una relación así, frustración, frustración. Hasta que llegó un punto que yo dije, bueno, Dios, esta es tu palabra, esta es la única verdad. Tu palabra, Jesús eres la palabra hecho hombre, hecho carne, y dice que eres la única verdad. Yeah. Entonces a mí no me importa lo que siento, no importa si te veo, no importa si te escucho. Si tu palabra dice que estás conmigo, que yo voy a creer en que eres mi salvador, soy salvo de mis pecados y todo, eso es lo único que necesito. Es saber que estás acá, no te necesitas sentir nada porque es tu palabra. Y yo le dije a Dios, Dios, cuando vos te querés revelar, revélate. Cuando me querés dar mi encuentro, dame mi encuentro. Pero ya no lo voy a buscar más. Ya solo voy a buscar de tu palabra. Voy a tratar de obedecerte lo más posible eh, a través de la palabra y eso, porque ya no podía buscar más, porque yo me acuerdo, ahora me estoy acordando, cuando ahora yo estoy acá en la casa de los pastores, Yeah. César y Claudia Castellanos, y en esa época estaba acá también, ya cuando mis tíos y mis primos se mudaron, se volvieron a Bogotá, y ya yo Yeah. estaba como 2 años, 3 años en el ministerio acá, 2 años por ahí, y seguía con lo mismo, buscando a Dios, y yo me acuerdo, yo iba así meses sin orar, para tener un encuentro con Dios. Y llega un día que yo decía, no, bueno, voy a orar y este va a ser el encuentro. Y oraba y nada pasaba. Y yo, bueno, Dios, cuando quieras. Ya no, ya, yo voy a seguir leyendo la palabra todos los Mhm. días. Y Dios me hablaba a través de la palabra. Yo no escuchaba nada sobrenatural, pero yo sabía que era la voz de Dios. Yo obedecía a mis líderes, todo. Eh, pero faltaba la relación y yo estaba viviendo una religión. Aunque Yeah. era con buenos, con el corazón como de querer tener una relación, eh, resultó en una religión. Si yo me acuerdo, me despertaba todas las mañanas a las 4 de la mañana para poder leer y orar por una hora, aplicando los 7 derramamientos, todo, leer por una hora, después a poder alistarme e ir al colectivo de la escuela que me buscaba como un poquito antes de las 6 de la mañana. Después cuando llegué a la escuela me sentía súper condenado, así con súper convicción, si no iba directamente a mi cuarto a leer. Y después lo otro era por la noche si iba a dormir sin leer. Entonces era una religión. Entonces volviendo a la pregunta Yeah. de la paternidad, era una lucha para mí muy fuerte, porque hasta yo tenía temor de buscarle a Dios porque sentía que no lo iba a encontrar. Entonces yo como ya como trataba de no tener esos momentos donde buscar de Dios y todo eso. Y después llegó un punto que yo empecé a escuchar la voz de Dios a través como de la fe, básicamente, de Yeah. escuchar la palabra y todo y creer que era Dios hablándome, que yo entendía más, dejé como esa vida de religión y era un poquito más de sentía como Dios empezando a tocarme todo, ta, ta, ta. Pero bueno, 3 años después, 4 años, era todo, mi relación con Dios era a través de la palabra, Yeah. completamente, no había nada más. Y yo lo que sentía, había momentos donde yo sentía a Dios hablarme muy, muy como suavemente, pero lo escuchaba, diciéndome que Él me podía dar ese encuentro que yo anhelaba, que él en un momento lo podía hacer. Mhm. Él no necesitaba que nada de mí, Él lo podía hacer como lo hizo con Saulo. Saulo no creía en Jesús y Jesús se reveló, Yeah. porque hasta creer en Él es algo que Él nos da por revelarse, Yeah. por mostrarnos su palabra, por mandar un pastor, por mandar a alguien. Es siempre algo que Dios hace. Yeah. Eh, por eso cuando Jesús se resucitó, la palabra dice que Él se quedó 40 días para probar que Él había resucitado con sus discípulos. Él no expectaba que ellos creerían en Él si Él no se mostraba, ¿no? Es lo mismo con Dios. Y Él me decía, yo me puedo revelar en un segundo, pero tengo planes más grandes. Estoy probando tu fe, estoy moldeando tu fe. eh, y como siempre, como lo que todo, Dios nunca te va a tentar, nunca te va a como poner por un fuego
que no puedes aguantar. Nunca te va, how do you say that? Como probar más de lo que puedes aguantar, ¿no? Ya, Eh, sí, sí, sí. entonces, y yo entendía que para el llamado que tenía Dios para mi vida, que era un llamado de fe, me acordaba del llamado que tenía mi abuelo, milagros por todos lados, requisitaba una fe muy grande. Y yo entendía que Dios quería usarme para, para tocar las vidas de aquellos que sentían esa falta de fe como yo sentía. Entonces Wow, que yo tenía que estar fundado en la palabra, fundado en la wow. palabra. Entonces ahí Dios como me dijo, seguí y en mi tiempo te voy a dar todo lo que anhelas. Entonces era eso, amén Dios, buscaba la palabra acá. Entonces, volviendo a la paternidad, Ya, Santiago sabe que en enero tuve como un, así como un momento súper fuerte con Dios de la paternidad. El año pasado, el año pasado, voy a tratar de explicar esta parte rápido, pero el año pasado yo estaba acá en Miami solito. Estaba tratando de establecerme. El año antes de ese yo estaba en Bogotá con Santi y estaba viviendo en la iglesia. Viví ahí como un año, no, 6 meses. Y después me volví a Miami. Y cuando volví a Miami, yo volví a Miami porque quería establecerme. Quería probar a todos que yo podía como sostenerme, que yo podía trabajar, que yo podía vivir solito todo. Entonces traté de hacer eso y fue un año de pruebas así, viviendo en un cuartico chiquito así, con un amigo de la iglesia, en colchones de aire, así no sé, inflables, colchones ya, inflables. ya. Eh, y por así por 2 meses en ese colchón, había noches que yo le dudaba a Dios, ¿será que tengo que volver a vivir con mis padres? Dejar todo esto, ¿será que esto no es para mí? Bueno, fue un año de prueba fuerte, fuerte y yo me sentía abandonado, yo me sentía solo, yo no entendía nada, ya estaba... Y justo era en el momento que Dios me estaba como levantando como el director de alabanza. Entonces era mucho así, mucha confusión y todo. Y me acuerdo un diciembre que vinieron los pastores y ahí me dijeron, no, volvete a casa, acá con nosotros. Entonces yo estaba viendo con ellos y, y vinieron los pastores y tuvimos un momento entonces, donde empezamos a hablar. Y esto era después de un campamento que tuvimos. Y en ese campamento, la verdad yo me sentía frío por mucho tiempo. Sentía que no estaba, como mi relación con Dios ya estaba Mm. muy fría, muy fría. Y para ese campamento nos empezamos a preparar y ahí empezamos a leer la palabra todos los días, orar, todo, todo. Y ese campamento fue un campamento como algo que nunca me había vivido. Desde el primer momento, yo en ese campamento estamos con Ellie Linebear, la hija de Martin De Martin Smith, Smith. y ella estaba en el campamento y yo estaba tocando el piano todo el campamento. Y como director de alabanza también yo estaba en todas las alabanzas. Entonces yo en ese campamento estaba para servir. Em, ¿Servir o servir? Servir, ¿no? Servir, servir. Ajá. Entonces yo estaba ahí sirviendo y, y yo la verdad pensé, bueno, como estoy sirviendo todo el tiempo, por ahí no voy a tener los momentos que quiero con Dios. Mm. Y me acuerdo desde la primera administración, que Rich, el pastor Rich, estaba ministrando, era el amor del Padre. Y decía, y la verdad ni me acuerdo lo que él decía, pero me acuerdo que empezó a hablar si te has sentido solo, como lejos de tus padres, si nunca has sentido, bueno, todo eso como, ya saben, la oración. Eh, y ahí yo empecé a quebrantarme, todos estaban quebrantados ahí ya en ese momento, pero yo estaba tocando el piano. Y yo cuando toco el piano, nunca me quebranto porque estoy tan enfocado en el piano. Pero en Ya, este momento yo me empecé a quebrantar y quebrantar. Y él dice, bueno, abrázate con alguien y sentí el amor del Padre. Y yo ahí yo me quebranté y empecé a gemir, así, porque yo anhelaba ese abrazo tanto, yo anhelaba bajarme wow. de dejar ese piano e ir a abrazar a alguien y sentir ese amor. Eh, y de repente veo a Rich venir y agarrarme así súper fuerte y yo me acuerdo, yo estaba en el Wow. piano y mis brazos estaban así y yo como tratando, ah, Santi, vos estabas. Sí, sí, yo Me estaba, olvidé. yo vi todo eso en vivo. Y yo ahí empecé a, y yo decía,
No sé si Rich quiere que yo deje el piano y lo abrace, pero dije, bueno, tengo que seguir porque también todos están teniendo ese momento. Y, y yo he quebrantado, y bueno, todo ese campamento, todas las veces que yo llegaba a ese piano, me quebrantaba cada vez que cantábamos. Hay momentos donde yo no podía cantar porque me quebrantaba, entonces alguien más tenía que cantar. Ese campamento, y Santi sabe que era algo Sí, así, pero otro nivel, así Dios de verdad separándonos en ese lugar para tener ese sobrenatural. momento. Y yo lo que me acuerdo es parte siendo parte de los guías, yo fui, cada uno teníamos como 15 minutos de orar en las prédicas. Y llegó como mi día, mi hora. Y yo fui a orar y me acuerdo que yo vi como una imagen del campamento y vi como una cobertura sobre el campamento y los ángeles así rodeando y en el medio y vi como la presencia de Dios tan Wow. fuerte en ese lugar como el cielo en la tierra y vi como el enemigo trataba de como pegar en esa cobertura y el enemigo tenía temor porque sabía que todo lo que el enemigo hacía durante el año para distraernos, para, para, para como guiarnos hacia el otro lado, todo lo que Dios quería entrar y ministrar nuestros corazones, que el enemigo usaba distracciones, pecados y todo eso para sacarnos de eso. En ese Yeah. momento el enemigo no podía hacer nada y eso es lo que yo entendí, que estamos en un Mm. momento donde el enemigo no podía entrar y Wow. era pura presencia de Dios Yeah. y Dios podía hacer lo que Él quería hacer. Y Él me dijo eso, en este momento estoy haciendo lo que quería hacer todo el año, aparte de este tiempo, para poder hacerlo. Y ahí yo entendí como lo que era el campamento en otro nivel, era un encuentro con Dios. Eh, y bueno, entonces viene la prédica del pastor César. Yo ya venía quebrantado en todas las prédicas, quebrantado, quebrantado. Y cuando empieza a hablar, a orar el pastor César, bien, todo bien, todo bien. En ese año de estar solo por tanto tiempo, Sorry, empecé a me llamó distraerme mi mamá. mucho, todo bien. Empecé a distraerme mucho, empecé como dejé de buscar a Dios como antes y todo, y yo sabía que necesitaba, y era sobre el intercambio de la cruz. Entonces, yo ahí yo sentía como que me iba a quebrantar. Y viene el pastor, empieza a orar, 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 y yo no sentía nada, no sentía, no me quebrantaba, no me quebrantaba, no me quebrantaba. Y yo decía, bueno, todo bien, no necesito quebrantarme para saber que Dios está haciendo algo, pero también yo decía, qué raro que en este momento. Y el pastor baja y empieza a orar por todos. Y él Mm. empezó del lado derecho y yo estaba la última persona del lado izquierdo, de la izquierda, Mm. y yo estaba así Yeah. sentado, ahí como contra la pared. Estaba casi como escondido, pero venía el pastor y yo escuchaba los gritos de todos, las liberaciones, gente así como el pastor orando y la gente se caía todo. Y ya pasó, no sé, 40 minutos de orar, así muchísimo tiempo, y yo dije, bueno, Dios, ya hice la misma oración 20 veces, no siento el quebrantamiento, simplemente te voy a cantar, te voy a cantar. Y empecé a cantar eh, y empecé primero, lo que salía de mi boca era básicamente cantando como, Dios eres mi Padre y te anhelo, anhelo conocerte más, anhelo conocerte como Padre. Y apenas que canto eso, así me quebranto, 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 y me quebranto y Wow. quebranto más y más y más, hasta que estoy orando en lenguas, y ya estoy como así, estoy sentado, pero con mi cabeza en el piso, eh, y llorando y llorando, y vengo y siento la mano del pastor César, que me agarra la cabeza, y empieza a orar en lenguas. Y yo la verdad era lo último que pensaba que iba a pasar. No pensé que el pastor iba a venir. Y empieza a orar en lenguas, ¿verdad? Y bueno, él lo empieza a traducir. Y no, que David, Dios está diciendo que es tu padre. Y yo, en el punto que llegó el pastor César, yo estaba quebrantado, entonces no es como que él me escuchó nada de eso. Él vino y me empezó a decir, Dios te está diciendo que él es tu padre. Y él empezó a hablar como en persona, como primer persona, como Dios, ¿no? Y Wow. dijo, anhelo separarte para ministrar a mi corazón, que Dios te anhela para ministrar a su corazón, que eres su hijo, todo, y ahí yo estaba así llorando. Mm. No, bueno, entonces ese campamento, eh,
ahí entendía que yo anhelaba y necesitaba ese amor del Padre con Dios. Y bueno, pasa el campamento, estamos como acá en la casa y me siento con los pastores y ahí le cuento todo lo que Dios me ministró. Y ahí como yo diciendo todo lo que Dios me había ministrado, yo me quedé ahí enfrente del pastor. Y él vio que aún yo tenía heridas de la separación de mis padres. Que lo que yo pensaba yo pensé, como le expliqué, que cuando se divorciaron mis padres ni podía quedarme triste. Pero lo que el pastor vio era que yo como creé una armadura y todos esos sentimientos los puse así súper en lo profundo de mi corazón y me puse una armadura que decía, no, yo tengo gozo, no me afectó nada de eso. Pero adentro todavía me sentía abandonado, como así me dolía todo esto, todo. Y sentía como que no tenía ese hogar, esa familia, que ya todo. Y sí, como un escudo, exacto, un escudo. Ya. Eh, y, y ahí como yo me empecé a quebrantar y entendí todo. Y era como Dios empezando a ablandar mi corazón, ¿no? Y yo siempre como sentía como que yo no podía ser real con Dios, porque la palabra decía que no podíamos tener temor. La palabra decía que siempre teníamos que tener gozo. La palabra decía esto y lo otro. Entonces yo nunca podía ser real con Dios y decirle, Dios, tengo temor de esto. Dios, esto me duele, esto y lo otro. Entonces yo ahí tuve con mi momento con los pastores y todo. Y en ese año yo me sentía muy solo todo. Y ellos me dijeron, bueno, vamos a orar en Colombia a ver si te quedas acá en Miami. O si la pastora toda linda, así no, César, no, este jovencito tiene que vivir con nosotros, tiene que venir a Colombia, no puede estar solito, todo. Pero yo ya era el director de la alabanza, ya tenía mi trabajo, ya como me estaba estableciendo. Pero dijimos, bueno, ella dijo, bueno, vamos a hablar como familia en Colombia a ver dónde te vas a quedar, en Colombia o en Miami. Ya. Y ahí yo voy, después en enero vamos a la Convención de Colombia. Y lo primero que yo pensé era que, lo primero que pensé era que ya me quebranté tanto en ese campamento que no iba a pasar de nuevo. Y me acuerdo en el primer momento de oración que tuvimos, como en el comienzo apenas empezó, terminó el countdown, empezó la alabanza y yo a 3 minutos estoy quebrantado. Porque ahí Dios me dijo, mira David, porque yo había creído que ahí Dios ya me sanó todas las cosas, todo mi monte con el pastor, todo. Y ahí Dios me dijo, David, es tiempo que seas real conmigo. Yo sé cómo te sientes, pero necesitas decirme cómo te estás sintiendo. Porque al no decir, es como que lo dejamos ahí. Y en ese momento yo le dije a Dios que yo me sentía como que no pertenecía, que no tenía lugar. Imagínate, yo estaba en Colombia para ver dónde me iba a quedar, en Colombia o en Miami. Ya Ya. había pasado tiempo Yo en los últimos 3 años he vivido en mis valijas. Por todo lado que yo voy, sé que no voy a estar ahí por mucho tiempo. Entonces Ya. ahí ya como sentía como no pertenecía, no tenía lugar, no sabía dónde era mi llamada, no sabía. Y eso me dolía mucho, me dolía mucho. Yo la verdad ya estoy, bueno, ya Dios me está sanando el corazón, pero ya me cansé de ir a los aeropuertos, cansé de hacer mis valijas, ya me cansé y mi oración era Dios, yo quiero tener mi casa y saber que yo puedo dejar mis cosas ahí. Y Ya. si viajo, no importa, mis cosas van a estar en mi casa. No que tengo que llevar mis cosas a todos los lados que viajo. Y una cosa que me dolía mucho admitir, que como Dios me había revelado en diciembre, era que mi más grande anhelo era poder vivir con mis padres y terminar mis estudios. Porque a tener que ir a vivir con mi papá y cambiar y todo eso, no pude terminar la secundaria. Gracias a Dios, este año ya me gradué. Pero me dolía mucho y yo sentía que yo había sido robado de mi infancia, de terminar mi infancia, de terminar mis años de estar en la escuela, que yo tenía, en vez de poder estudiar, yo tenía que enfocarme en cómo voy a pagar para comer la semana que viene, cómo voy a hacer para pagar la renta, cómo voy a hacer dónde voy a dormir, dónde esto. Y yo sentía a Dios, ¿cómo puede ser
que yo tenga 19 años y no pueda terminar mis estudios y vivir con mis padres. Y era mi más grande anhelo, pero a la misma vez yo sabía que eso ya nunca iba a poder pasar, que ya pasó el tiempo de hacer mis estudios, de terminar la secundaria, que no podía volver a la escuela y hacer esos 3 años que perdí. Eh, Porque yo hice como 2 años en Argentina, un año en Argentina, como un año y medio en Estados Unidos, y era como que no podía volver al tiempo y hacer los 4 años y estar con mis padres. Ya todo era como, bueno, tengo que dejar ese Sí, sueño en el pasado, entregárselo a las manos de Dios y seguir con mi vida. Y eso me dolía mucho, me dolía mucho. Ahí en Bogotá, acá llegamos a lo de la paternidad, acá les prometo que ya ya, estamos llegando. Pero es muy importante entender que hay muchas cosas que, que nos, como, se hace muy difícil ver a Dios como nuestro Padre. Nosotros sabemos que Él es nuestro Padre, pero es una cosa es saber que Él es nuestro Padre y otra cosa es sentirse como hijo, sentir como perteneces. Bueno, ya, eh, ahí me acuerdo en ese primer momento Dios le dijo, sé real conmigo y yo le dije que no pertenecía, sentía que no tenía lugar, que no sabía dónde era, que yo pertenecía, me sentía perdido, abandonado. Y termina eso y era como, ok, yo sabía que Dios iba a hacer algo ahí, en la convención. Estoy volviendo a mi asiento y sale la pastora Claudia a profetizar y yo como ahí me doy vuelta y digo, bueno, voy a escuchar como lo que está diciendo. Y ella dice, bueno, empezá a profetizar sobre tu familia. Y nosotros como jóvenes, siempre cuando dicen eso, como de nuestra herencia, nuestra descendencia, ya, perdón, descendencia, eh, nosotros como jóvenes no estamos orando, Dios protege a mis hijos, todo eso porque no tenemos hijos, no sabemos ese amor de tener un hijo, no sabemos cómo oran nuestros padres y todo. mm, Pero yo me acuerdo en ese momento, yo dije, bueno, Dios, voy a hacer la oración. Cerré mis ojos y yo sentí, no vi nada, pero sentí como estaba mi esposa a mi lado y mis 2 hijos. Y ahí yo me quebranté porque yo le empecé a prometer, yo dije, nunca se van a sentir abandonados. Les prometo que nunca voy a dejar que sientan como que no tienen lugar. Eh, y yo sabía como que Dios estaba diciendo eso a mí. Y en ese momento yo quebrantado de nuevo. Habían pasado como 30 minutos de la convención en que pensé que no me iba a quebrantar y en ese momento ya me había quebrantado 2 veces. ya, Y ahí yo quebrantado, quebrantado. Salgo, voy a sentarme con mi primo y sale el pastor César. El pastor predica y viene la oración y él dice, bueno, nos vamos a levantar, vamos a agarrarnos de las manos y te vas a visualizar eh, en el medio de tu país, como un mapa y te vas a ver en el medio de tu país y ahí vas a profetizar y bendecir a tu país. Y yo, ok, Dios, ¿dónde es? Yo me imaginaba en Estados Unidos, no sentía que era mi país. Me imaginaba en Colombia, no sentía que era mi país. Me imaginaba en Brasil, no sentía nada. Hasta me imaginé en Israel y no sentía nada. Y yo dije, bueno, Dios, no sé. Y ahí como me sentía de nuevo, yo decía, Dios, no pertenezco, no sé dónde. Y me agarró la mano de Santiago y nos levantamos y yo dije, bueno, voy a empezar a orar. Y en ese momento empecé a profetizar sobre Colombia. Y ahí con mis 3 primos, con Santi y Nadia. Y ahí yo me quebranté de nuevo. Pasó como 2 horas en la convención y ya era la tercera vez que me quebrantaba. Y ya he quebrantado, 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 porque por primera vez en tanto tiempo yo sentía que pertenecía a un lugar. Yo estaba ahí con mi wow, familia orando por el mismo propósito, bendiciendo a wow, nuestra nación. Y yo sentí, volviendo a nuestro abuelo, yo sentí que nuestro abuelo estaba mirándonos y que como brilló una luz en él porque vio como a la familia eh, una vez de nuevo reunida, genial, ya, pero reunida ¿cómo se dice? Inocencia, ujú, sin, innocence, ya, innocence, sin sentido de innocence, como el pasado, de todo que pasó cuando murió mi abuelo, de todo eso. Éramos wow, 4 primos que se querían mucho, que wow, eran jóvenes viviendo nuestra inocencia, wow, orando, y era como algo puro, y es lo que vi. ya, En ese momento, y por primera vez sentí que pertenecía a un lugar, y yo ahí wow, quebrantado, Santiago al lado quebrantado, todos quebrantados, eh, sí, y yo ahí Dios como
ahí yo como empecé a sentir que Dios me estaba llamando a volver a vivir a Colombia, en Colombia. Yeah. Yo voy a hablar con Rich, 10 minutos después de esto voy a hablar con Rich, le cuento lo que acaba de pasar, contándole lo que acaba de pasar, yo quebrantado, y Rich, siempre tengo estos momentos con Rich que llega un punto que no puedo hablar más, que estoy tan quebrantado, y él simplemente me abraza, él no tiene que escuchar nada más, él me abraza, y dice, David, Dios te está dando el espíritu de adoptación, de, de hijo. Recibe, recibe, Él te lo está dando. Te está diciendo que perteneces, que eres hijo, que eres hijo. Yo quebrantado y sentí como el amor, la paz y todo. Y en ese momento entendía que Dios me estaba dando mi lugar. Pero aún no sabía si era Colombia o Miami, o dónde era. Y después era, ahí Rich me iba a dar, estaba el pastor César ahí al lado, Rich me iba a hablar, él quería que yo hablara con el pastor, que le cuente el momento. Y yo le decía a Rich, Rich, no quiero decir que es Colombia porque no quiero ser guiado por mis emociones, que estaba ahí con Santiago, que estoy en Colombia y esto. Yeah. Y él me dijo, bueno, pero ese momento que tuviste era algo como muy fuerte y significante. Significativo. Ajá, exacto. Y dijo, quiero que le cuentes al pastor César. Y voy, y bueno, ya el pastor tenía 30 pastores alrededor hablando con él. Entonces dijo, bueno, después. Y yo el resto de la comisión estoy buscando a la pastora Claudia, que ella era la que me decía que íbamos a ver dónde me quedaba. Tal. Yo buscando a la pastora Claudia el último día, estaba predicando Lao. Yo subí a protocolo y me encontré, vi al pastor Orlando. Y ahí está el pastor Orlando y yo dije, bueno, lo voy a saludar. El pastor Orlando ha tenido muchos momentos con mi hermana, ministrándola, saliendo con ella a cenar, con la familia, todo, y conoce mucha de mi historia a través de mi hermana. Y nosotros nos conocemos porque él conoce a mi hermana, pero no, él como nunca hemos hablado así, tan personalmente. Y ahí el pastor, como yo me siento al lado del pastor, le digo, hola pastor, ¿cómo estás? Como, porque no encontré la pastorera para como hacerme ver como que no estoy perdido. Estoy al Yeah. lado con el pastor y él me hizo, bueno, chino, ¿qué es? Así de una. Y yo, ¿qué? ¿Por qué estás acá? Hay una razón. Y yo, wow. Bueno, vine a la convención para ver si yo me tenía dónde era que Dios me llamaba, a Colombia o a Miami. Y dice, exacto. Y le dice, ¿dónde sentís que te querés quedar? Yo, no, pastor, es que no, donde Dios quiera, donde Dios quiera. No, él me decía, no, hay un lugar donde quiere. Yo, no, pastor, es que aún si yo quería un lugar, no me importa, quiero donde Dios me quiera. Y me dice, no, pero hay un lugar en tu corazón. Y mi corazón estaba Bogotá, por todo lo que había pasado, Colombia. Mm. Y ahí él me dice, exacto. Yo le dije, bueno, la verdad, siento Bogotá, y él dijo, exacto. Y él me empezó a profetizar y todo, y bueno, todo el cuento. Wow. Y mientras pasaba todo eso, yo dije, bueno, pastor, ¿podrías orar por mí? Y él empieza a orar. No, que Dios te está llamando como hijo y quiere todas las bendiciones, la herencia que tenía para tu familia, la está trayendo y vas a agarrarlas. Y bueno, todo está, y yo ahí como quebrantado y todo, y él como profetizando así, todas las palabras. Cuando estás sintiendo algo y él te está diciendo todo lo que estás sintiendo, que pertenece. Y justo está predicando Lao y para empezar su charla empezó con una canción. Abba, pertenezco a ti. Y yo, quebrantado, así. Yeah. Pero así como no podía ser más preciso, ¿no? Yo, bueno, todo bien, no encontré a la pastora, salí a la prédica de Lao y mitad de charla yo estoy, así me quebranté, pero un quebranta tan fuerte y ahí era el momento de arrepentirme, porque Lao hablaba de Moisés y lo que Lao hablaba era que Moisés, Dios lo había llamado a Egipto, pero Moisés, por temor a lo que los otros pensaban, él se fue al desierto, hasta que llegó al punto donde Dios le decía, Moisés, es tiempo de volver, es tiempo de volver a Egipto, a la tierra que te llamé. Y el Lao diciendo, Dios nos está diciendo que es tiempo de volver, es tiempo de volver. Y ahí me quebranté, ahí yo me sentía tan arrepentido, porque yo estaba en Colombia, pero yo me fui a Miami porque yo tenía temor de que todos pensaban, eh, lo que pensaban de mí, que yo era un chico así perdido, abandonado. Como yo me sentía muy abandonada y solito y que todos me veían, yo sentía que todos me veían como que yo no trabajaba, que no estudiaba.
que siempre iba de casa en casa donde yo me podía quedar y como que no crecía. Y a la misma vez sentía que yo no podía hacer nada, me sentía como un chico sin padres para ayudarlo, ¿no? Porque mi padre está en Argentina y eso ya es muy, muy difícil, el tema económico de todo y hasta estar fuera de la casa es algo completamente diferente, ¿no? Y bueno, entonces en ese momento yo como me reveló que él me estaba llamando a Colombia, que yo estaba en Egipto, que yo fui a Egipto, a Colombia, Wow. como Moisés, él fue, pero por el temor me volví a Miami. Y por eso pasé un año de dificultades, 40 años en el desierto como Moisés. Wow. Ahí era, yo pasé mi tiempo en el desierto. Uno se siente perdido, aunque la vida como progresa, todavía no siente como que todo bueno. Y ahí Dios me decía, es tiempo de volver, es tiempo de volver. Y ahí yo me quebranté y esa era como la confirmación, porque el pastor Orlando me había profetizado que era tiempo Wow. de entrar al pastoreado, que Dios me estaba llamando a Colombia, quedarme ahí para hacer mi residencia, para vivir ahí un tiempo, iba a ser una época de mi vida, bueno, todo ese cuento. Y yo todavía sentía como, bueno, yo quería buscar la confirmación de esa palabra. Y en ese momento Dios me revelaba y yo me quebranté y tengo un tiempo de arrepentimiento. Eh, y la verdad, en ese encuentro, ahí sentí, bueno, después fui a hablar con la pastora. Cada vez que yo contaba esta historia, yo me quebrantaba. Me acuerdo, le conté a Santiago, estamos en un shopping, Se quebrantó. estamos en donde, en Gran Estación, Ya, ahí en plena plaza de comida, y yo almuerzo. llorando así. Necesito- y bueno, y voy a la pastora y le cuento todo y yo no podía contar la historia completa, me quebrantaba. Y ella me abrazó y ella me dijo, bueno, quiero que vivas con nosotros eh, y hasta que termines tus estudios. Y ahí Dios me acordó del sueño que yo tenía, de vivir con mi familia, no tener que preocuparme de nada y terminar mis estudios. Y en ese momento, y mira, Isaías está ahí. Dijo, bro, Ah, sí, ¿sabes? sí, que hasta en el Uber lloré. Isaías estaba ahí también. Eh, y, y ahí en ese momento, cuando la pastora me dijo eso, ahí es donde recibí y sentí que Dios era mi padre. Eh, Wow. que hasta los sueños que yo sentía que le tenía que entregar, que se habían morido, que ya no había manera. Imagínate, yo la verdad, yo pensaba que no había manera de tener ese sueño, yo ya lo entregaba a Dios. Y aún en ese momento Dios es un padre, como dice la palabra. Cuando un hijo Wow. le pide pescado a un padre, el padre no le va a dar piedras, no le va a dar escorpiones. ¿Cuánto más Dios te va a dar lo que pides y más? Y Wow. ahí Dios me está mostrando que Él era mi padre, que Wow. él anhelaba para mí como los sueños, mis sueños, más que yo anhelaba esos sueños. Eh, y ahí aprendí que Dios era mi padre, ahí recibí como ese amor. Wow. Pero la verdad no era una experiencia sobrenatural, que se abrieron los cielos y eso. Y era mucho como Cufiño, era a través de un proceso, de momentos, de De mirar revelación. exacto, de relaciones, exacto, donde Dios te empieza a hablar y, y la cosa de Dios siempre, siempre está ahí. Imagínate, Dios es un Dios omnipotente, Mm. un Dios que está en todos lados. Muchos dicen, me siento lejos de Dios, imposible. Dios siempre Yeah. está ahí, ¿o no? Pero la cosa es que muchas veces estamos con nuestras espaldas a Dios y no vemos que Él está ahí, que no entendemos. Y como hablando de recibir ese amor del Padre, el amor de lo que tenemos que entender. A ver, am I good on time, kind of? Like, can I... Sí, sí. O aprovecho para hacerte una pregunta que creo Dale. que va para ese lado. Em, Muchas personas piensan como, bueno, Dios es mi padre, entonces Él me ama y yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero preguntaron, ¿cómo puedo sentir que le agrado a Dios realmente? Y, y vemos en la Biblia que Jesús buscaba agradar al Padre. Y yo también he visto en ti como ese anhelo de agradar siempre a Dios. Y te pregunto, ¿cómo lo haces o cómo lo podemos hacer? Mira, yo empecé un estudio 21 días de la palabra, de hacer tu devocional por 21 días seguidos, y lo empecé en mi TikTok y acá en Instagram.
Y si leen primera de Juan, capítulos 1 a 5, primera de Juan, no Juan el Evangelio, pero la letra, la Ya. carta, habla todo sobre eso. Y después el versículo, Juan 14:21, dice, a ver, I'm going to say it in English real quick. Okay. He who has my commands and keeps them is the one who loves me. Aquel que tiene mis leyes, no sé, El que guarda mis mandamientos. mis mandamientos, y que guarda mis mandamientos es el que me ama, y yo los amaré, mi Padre los amará, yo los amaré y me revelaré a ellos. Era Jesús hablando de Yeah. eso. Dios siempre está hablando de guardar los mandamientos, y lo ves en primera de Juan capítulo 1. Dice, sabemos que hemos venido a conocerlo si guardamos sus mandamientos. Todo el capítulo, y si uno lee Wow. primera Juan capítulo 3, la verdad, y 4, todo eso, la verdad uno dice, wow, son muy intensas y fuertes las cosas que dice ahí, porque habla todo de, mira, justo acá, está hablando del Padre y dice, nadie que ha nacido de Dios seguirá en sus pecados, porque Wow. la semilla de Dios permanece en él. No pueden seguir pecando porque han nacido de Dios. Y muchas veces nosotros decimos, no, todos somos pecadores, siempre vamos a seguir pecando. Pero la palabra no dice eso. La palabra dice que somos ahora hijos de Dios. Pecadores no es el título que tenemos. Ahora es hijos de Dios. Y como hijos de Dios, vivimos como hijos de Dios. Y yo estaba hablando de esto con varias personas esta semana. Imagínate un profesor, tiene el título de profesor. ¿Por qué? Porque vive enseñando, ¿no? En inglés es un poquito la Bro, palabra quedan como 2, 3 minutos. Entonces por si se corta. de una. Bueno, entonces básicamente en inglés la palabra profesor es como enseñador, porque enseña. Pero un profesor cuando va el fin de semana a jugar un partido de fútbol y vuelve, él no es un jugador de fútbol, él es un profesor. Igual como nosotros, somos hijos Yeah. de Dios. Hay veces que caemos en pecado, pero no significa que somos pecadores. Es que caímos, ¿o no? Somos Sí. hijos de Dios y entonces, ¿cómo agrada un hijo a un padre? Eso es lo único que necesitas saber. Es a través de amarlo. ¿Y cómo muestra el amor un hijo? Está todo en estos capítulos. Es obedecer. Cuando uno realmente ama a Dios, lo obedece porque quiere agradar al Padre. Tienen que acordarse siempre que Dios es nuestro Padre. Y esa relación, lo que nosotros entendemos de que es un Padre, el amor, de obedecer y todo eso, Dios ha puesto eso en nosotros. Ha puesto ese amor de cómo nuestros padres nos aman. Dios es el que mostró al Padre cómo amar. Hay muchos padres que tienen errores porque son humanos, pero Dios es un Padre perfecto. Entonces, cualquier cosa, si se corta, lo último que quiero decir es el regalo que Dios te tiene de salvación. Es un regalo. Uno no puede hacer nada para recibirlo, Yeah. para merecerlo. Solo lo podemos recibir. Te tienes que acordar que alguien cuando te va a dar un regalo, aunque no mereces ese regalo, lo tienes que recibir. Y el hecho de recibirlo no significa que lo mereciste, solo significa que lo recibiste. Yeah. Y Dios siempre está ahí con ese regalo de paternidad, del amor, de salvación. Y nosotros lo tenemos que recibir. Y si no lo recibimos, nunca va a llegar. Amén, bro. Entonces es Thank eso. you, bro. Es tener ese momento con Dios y recibir el regalo que Él tiene para ustedes. Amén, bro. Amén, bro. De verdad, thank you. Ya se va a cortar, pero gracias por estar con nosotros. De verdad. Bro, y yo pensé Creo que que Goofy se tardó, bro. sí, todo es que los dos testimonios estuvieron. Pero bueno, si quieren volver a ver el testimonio, quieren compartírselo con alguien, pueden seguirnos. Este live se va a guardar. Pero, bro, gracias por estar con Bro, te nosotros, quiero bro. mucho. Te quiero mucho. Espero verte pronto, bro. Te Igual, extraño, bro. Saludos a todos. Love you, bro. Love you, Gracias man. a todos Chao, los que se conectaron. yes, Qué gracias, bendición, bro. bro. Sigan a los duros. Yes. Love you, bro. Chao, Nos Juan. vemos. This man.